buenos días a todos, a todas. Gracias por estar acá, por acompañarnos. Les doy la más cordial de las bienvenidas a nombre de la Universidad del Mar, la institución sede de este 35º Congreso Anual, y también a nombre de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Confieso que para mí es un privilegio presentar a nuestra ponente el día de hoy. Es la maestra Edith Yolanda Martínez López, quien va a presentar la conferencia magistral que lleva por título Transformar lo local desde lo global. Oaxaca, la Agenda 2030 y el combate a la pobreza. Antes de darle la palabra a la maestra Martínez López, me gustaría leer una brevísima semblanza curricular. Es originaria de la heroica ciudad de Huajuapan de León, perteneciente a la región mixteca de nuestro estado, del estado de Oaxaca. Es maestra en Ciencias del Desarrollo Social por la University College of London y maestra en Desarrollo Regional y Urbano por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Se graduó como licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas, Puebla, orgullosamente licenciada en Relaciones Internacionales. Este es su congreso, este es el lugar donde hay que estar entre colegas y profesionistas de disciplinas afines que siempre encuentran un espacio común para hablar de los problemas y de la realidad internacional. Respecto a su trayectoria profesional, ha laborado por más de 16 años en el servicio público, en donde ha desempeñado altas responsabilidades. En marzo de 2022 fue designada por segunda ocasión como secretaria de Bienestar del Estado de Oaxaca, cargo que en el que funge actualmente. Durante el año 2021 fungió como ponente en el Oxford Poverty of Human Development Initiative de la Universidad de Oxford y en la Universidad Austral de Argentina. En 2021 fue candidata a diputada federal por el Distrito 3, el más grande territorialmente del país, que abarca 100 municipios. De 2018 a 2021 fue titular de la Secretaría de Bienestar del Estado de Oaxaca, donde impulsó la inclusión social, el empoderamiento económico de las mujeres y el desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la ONU en todo el Estado. De 2012 a 2016 laboró en la oficina del secretario de Hacienda y Crédito Público y de 2006 a 2011 fungió como asesora parlamentaria en las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública del Honorable Congreso de la Unión. Les pido se unan conmigo para recibirla con un fuerte aplauso. Adelante, maestra, si usted gusta, acá o en el podio, donde guste. Perfecto. Pues muy buenos días a todas y a todos. Para mí es un honor estar aquí en la Universidad del Mar, Campus Huatulco, universidad orgullosamente oaxaqueña y de la que todas las y los oaxaqueños nos sentimos sumamente orgullosos. Saludo con mucho respeto al maestro Isaac Flores. Isaac, muchas gracias por tu presentación, por tu invitación, y desde aquí también un cordial saludo al doctor Modesto Seara. Y bueno, pues la presentación que hoy voy a hacer es porque pues soy internacionalista, como ya lo escucharon ustedes, pero también creo firmemente que transformar lo global se empieza desde lo local. Y es lo que justamente hemos tratado de hacer en el gobierno del estado de Oaxaca y que hemos promovido ampliamente la Agenda 2030 en todo el territorio. Bueno, voy a empezar con la presentación. Bueno, aquí todos sabemos cómo nació la Agenda 2030. Estos 17 objetivos que allá en 2015 se pusieron de acuerdo las y los jefes de Estado en las Naciones Unidas, se encerraron un par de días y empezaron a tener pues estos 17 objetivos en común.
Antes de eso, pues era una pugna internacional si era primero el fin a la pobreza, el combate al hambre, la equidad de género, y creo que finalmente en 2015 pues se hace este consenso internacional en donde se dice pues que todos los 17 objetivos y los indicadores que pusieron eran importantes. Y bueno, pues para nosotros ha sido sumamente importante tener una focalización de lo que tenemos que hacer. Aquí les puse unos datos de temas a nivel internacional. Por ejemplo, ¿cómo estamos en pobreza y pobreza extrema? Porque es el objetivo número 1 y es en lo que nos hemos enfocado con mucho mayor detalle en el estado de Oaxaca. En 2020, las personas en situación de pobreza extrema aumentó por primera vez en 25 años. Todo el mundo aquí sabemos que es debido a la pandemia. Y el hambre, pasamos de tener una de cada 10 personas en el mundo que padece hambre, y ahora en el 2021, 1 de cada 3. Y aquí abajo yo les puse un comparativo de lo que estamos haciendo en Oaxaca, y ahorita voy a entrar a explicar cómo llegamos a eso. Pero es importante decir, y aquí me gustaría preguntarles, ¿alguien de aquí sabe cómo se mide la pobreza? Porque todo el mundo hablamos de pobreza, entendemos qué es, qué significa, pero si no lo conceptualizamos en un tema mucho más aterrizado, con indicadores, con definiciones claras, pues se nos puede ir el concepto. El Coneval, que es el Consejo Nacional para la Evaluación de las Políticas Sociales en México, da una definición muy clara de qué es la pobreza, y esto lo hace desde hace 17 años. Y nos dice que la pobreza no solamente es un tema económico, es un tema de acceso a los derechos sociales. Y nos dan 6 mediciones de acceso a derechos sociales, como acceso a la educación, a la salud, a calidad y espacios en la vivienda, es decir, si una familia tiene suficiente espacio para dormir o para hacer las tareas diarias dentro de la casa, acceso a los servicios básicos de la vivienda, si las familias tienen electricidad, agua potable, drenaje, acceso a la seguridad social, si tenemos trabajo formal, si tenemos una pensión para la vejez. Y estas mediciones, cada una tiene subindicadores, y estos subindicadores tienen mediciones aritméticas que cuando la gente lo va contestando, va pudiendo tener esta clasificación. ¿Quién mide la pobreza en México? El Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social, Coneval. ¿Cómo lo mide? Lo mide cada 2 años a nivel nacional y estatal, y lo mide cada 5 años a nivel municipal a través de la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto que la hace el INEGI. ¿Quiénes contestan esta encuesta? Los hogares de México, las personas. No intervienen los gobiernos locales, los gobiernos municipales, ni el gobierno nacional. Es estrictamente contestada por los hogares en Oaxaca, en Ciudad de México o en donde se esté llevando a cabo la encuesta. Y es así como se obtiene esta clasificación. Y bueno, también está el tema del ingreso. ¿Quién está en situación de pobreza? Las personas que ganan menos de 4,000 pesos al mes y tienen de 1 a 2 carencias sociales. ¿Y quiénes están en situación de pobreza extrema? Los que ganan menos de 1,500 pesos al mes y tienen de 3 a 6 carencias sociales. Así es como Coneval clasifica esta medición de pobreza. Y bueno, pues aquí podemos ver cómo estamos a nivel nacional. Entre 2016 y 2020, en México, tenemos una disminución de las personas que sufren calidad y espacios de la vivienda de 2,7 puntos porcentuales.
El rezago educativo aumentó 0.7 puntos porcentuales, más o menos 2 millones de mexicanos y mexicanas. Acceso a la alimentación, 22 millones de personas ahora no comen ni sano, ni variado, ni suficiente. Acceso a los servicios de salud se disparó pues, por algunos temas de la cancelación del INSABI, del Seguro Popular, y bueno, pues la pandemia esto disparó estos indicadores. Y entonces, esto me lleva otra vez a regresar al tema de la Agenda 2030, porque nuestra firme convicción es que desde lo local tenemos que hacer muchas cosas para transformar lo global. Y aquí el tema es que cuando instalamos en 2018 en Oaxaca el Consejo Estatal de Seguimiento a la Agenda 2030, recibimos visitas importantes como la de Liu Zemin, que es el subsecretario general de la ONU, estuvo también Mari Chartadova, que en ese momento era la presidenta del Consejo Económico y Social de la ONU, el coordinador residente de la ONU en México, diversos embajadores, personajes importantes. Y entonces cuando yo los escuchaba de lo que se trataba la Agenda 2030, cómo teníamos que implementarla, en automático dije, bueno, esto está hecho por la élite, por los tomadores de decisiones en Nueva York, y cómo lo aterrizo a Oaxaca. Oaxaca, que es un estado que tiene 93,000 kilómetros cuadrados, que tenemos 16 pueblos indígenas, más de 19 lenguas indígenas, con más de 222 variantes de ellas. Un estado en el que la dispersión poblacional es enorme, somos 4 millones de habitantes, un poco más de 4 millones de habitantes, y que es importante señalar que más del 52% de los 570 municipios tienen menos de 2.500 habitantes. ¿Y qué significa esto? Pues que llegar a ellos es sumamente complejo. ¿Y por qué es tan complejo? Porque las distancias son larguísimas y la población es muy chiquita. A veces es hasta 5 veces más caro electrificar 10 casas en la Mixteca de Oaxaca que 100 en la Ciudad de México, por la distancia. Entonces, todo esto nos llevó a tener una plática larga con estos personajes que se dieron cita en Oaxaca, y a la conclusión que llegamos es que teníamos que trabajar muchísimo con los municipios. En primer lugar, porque son el contacto directo de la ciudadanía con la autoridad. Ellos reciben todos los días las demandas sociales, las peticiones, y en ese momento entendimos pues, que teníamos que hacer una cooperación importante, ¿no? ¿Qué hemos hecho en Oaxaca desde ese momento? Desde la instalación del Consejo de Agenda 2030. En 2019, por ejemplo, empezamos a la cooperación internacional con la Agencia de Cooperación Alemana, que la hemos mantenido durante los últimos 4 años, y lo que hicimos fue tener este taller de sensibilización de Agenda 2030 con cada uno de los 570 municipios. Hicimos una guía municipal en donde los municipios podían tener esta guía para poder aterrizar los ODS en el Plan Municipal de Desarrollo. Y esto es su documento rector de políticas públicas y en la que toman las decisiones de cada una de las cosas que hacen en el municipio. También instalamos 570 consejos de desarrollo para la implementación de los ODS. Integramos grupos de trabajo con la sociedad civil, con la academia, con el sector privado, y cada grupo de trabajo pues tenía ciertas tareas de focalizar y localizar en dónde estaban los problemas más importantes de Oaxaca y en dónde no se estaba entendiendo o dónde no se estaba apropiando la Agenda 2030 en todo el territorio oaxaqueño. Hicimos cooperación también, por ejemplo, con la FAO.
en donde pudimos aterrizar un convenio de colaboración con el Estado de Jalisco para que nuestras jornaleras agrícolas se fueran con todos los derechos laborales garantizados hacia ese estado. Hicimos cooperación también con Iberdrola, por ejemplo, que es el sector privado, para tener pues estas facilidades de tener paneles solares y poder iluminar las casas de gente que estaba muy aislada y que poder electrificarlo iba a ser muy difícil por las distancias que se tenían que poner pues en la medida tradicional la luz eléctrica. También pudimos hacer con GIZ una cosa súper importante para el sector privado, que es cómo ahorrar y cómo hacer esta transición energética para que la industria hotelera de Oaxaca pueda tener estos ahorros y pueda transitar hacia el uso de energías limpias. Nos enfocamos en hoteles aquí en la costa de Oaxaca y en el centro de Oaxaca. Hicimos exactamente lo mismo con los edificios gubernamentales de 10 municipios en el estado de Oaxaca. Tal vez no se sepa aquí, pero todos los municipios o la mayoría de ellos tienen un adeudo enorme con CFE porque adeudan años y años de luz, porque claro, de repente las cuentas llegan muy grandes y pues no hay recurso que alcance. Entonces también hicimos esta consultoría con ellos para que nos apoyaran y nos dijeran qué tenían que hacer los municipios para la transición energética. Y aquí en la lámina yo les pongo pues un recorrido que hemos hecho hasta el día de hoy. Hemos también tenido cooperación con OFI, que es el Oxford Poverty Human Index de la Universidad de Oxford, y que por cierto su fundadora Sabina Alcaer es la que hizo este método de medición multidimensional de la pobreza que hasta hoy usa Coneval y lo ha hecho durante los 17 años anteriores. Y bueno, pues acá yo lo que les quiero ilustrar es cómo estábamos en 2016 cuando llegamos al gobierno de Oaxaca. La primera tarea no solamente era tener pues la claridad de la Agenda 2030, de cómo aterrizar los ODS, sino también de tener tiros de precisión, como los llama el gobernador. Y desde el día 1 de la administración se tuvo muy claro que queríamos combatir la pobreza en el estado de Oaxaca. Llegamos cuando la pobreza estaba en 70.6 puntos porcentuales, ¿no? Había preocupación en el gobierno del estado porque entre 2008 y 2016 pues hubo un incremento de 8.6 puntos porcentuales de personas en situación de pobreza. Habían caído en ella lamentablemente más de 492,000 personas y para nosotros ese era pues un foco rojo que atender en el gobierno del estado. Y aquí les quiero empezar a contar exactamente cuál fue la estrategia que utilizamos en el gobierno del estado de Oaxaca. Ustedes saben que para que algo sea exitoso se debe tener voluntad. Y en este caso la voluntad política del gobernador, de esa claridad que él tuvo desde el día 1 de fijarse como meta en su administración el combate a la pobreza, pues hizo que la articulación y la coordinación entre las diversas dependencias del gobierno del estado fuera un hecho. Aquí no había banderas personales, no había rutas individuales, había un trabajo en equipo de coordinación interinstitucional con el gobierno federal, con los municipios, con la sociedad civil, con la academia, con el sector productivo. Esto ya se los expliqué, aquí está. Y entonces lo que hicimos fue enfocarnos en analizar en dónde estaban los puntos más sensibles de la pobreza en Oaxaca. Ya expliqué que Oaxaca es un estado muy disperso, muy diverso,
Pero también tenemos focalizados y sabemos que los centros urbanos son los que concentran la mayor cantidad de gente en Oaxaca. Y también concentraban la mayor cantidad de gente en situación de pobreza. Entonces nos enfocamos en 40 municipios específicamente. De los 570 priorizamos 40. Esto no quiere decir que no atendimos a los 570. Quiere decir que los esfuerzos coordinados de los equipos de trabajo se iban principalmente a estos 40 municipios. Eran 20 municipios urbanos y 20 municipios rurales, que son los municipios que tienen el mayor porcentaje de personas en situación de pobreza. Es decir, no era lo mismo enfocarnos en Oaxaca de Juárez, donde había más de 40,000 personas que no comían sano, variado y suficiente, a focalizarse en Santo Reyes, Yucuná, que era el municipio más pobre y pobre extremo del país, en donde había 1,500 habitantes y 99.9 de ellos sufrían de pobreza. Entonces, lo que hicimos fue irnos a las mediciones municipales que hizo Coneval en 2015. Y de acuerdo a esos resultados, una vez focalizados estos 40 municipios, lo que hicimos fue priorizar las tareas en cada uno de ellos. Es decir, no aplicaba la misma receta para Salina Cruz que para Guajuapan de León, porque las condiciones son diferentes, las necesidades son diferentes y las subcarencias sociales que el Coneval nos daba, pues también eran diferentes en cada municipio. Aquí está, por ejemplo, la lámina de Oaxaca de Juárez, lo que les decía. Más de 40,000 personas, aquí vemos, estas son las subcarencias sociales que nos daba la medición de 2015 en Oaxaca de Juárez. Y entonces nosotros nos enfocamos en las primeras 3, que era para lo que nos alcanzaba. ¿No? Ustedes saben que el presupuesto es limitado, no hay dinero que alcance para resolver los problemas, por eso es que la focalización y la estrategia era tan importante. Y entonces Coneval nos decía que la alimentación era el mayor problema. Sin embargo, Coneval solo llega a darte las estadísticas, los números, pero no te dice en qué lugar del territorio están. Es decir, nosotros en 2016 no sabíamos en dónde estaban estas 44,000 personas que no estaban comiendo sano, variado y suficiente. Y en el gobierno del estado hicimos, específicamente dentro de la Secretaría de Bienestar, logramos que con la información que teníamos de cada AGEP del INEGI, ponerlo en un mapa. Y así pudimos nosotros identificar en el territorio en dónde estaban estas personas. De este lado derecho, este es un mapa de Oaxaca de Juárez. Las personas que no comían ni sano, ni variado, ni suficiente en ese momento, es esta AGEP, este cuadrito que está aquí. Con esto, nosotros incluso se veía hasta en Google Maps las calles, las colonias, y con esto nosotros hicimos brigadas de tierra para que fueran a identificar a las personas, y junto con los agentes municipales, con el presidente municipal, con el sistema DIF municipal y con el gobierno del estado, hicimos brigadas de canastas alimentarias aquí, principalmente durante la pandemia. O sea, porque ya sabíamos cómo llegar a los que estaban sufriendo o padeciendo esta subcarencia social. Entonces, por eso es que esta herramienta digital de los mapas se volvió tan relevante, porque esto lo hicimos en cada uno de los municipios en donde estábamos enfocados. Y aquí está, por ejemplo, la radiografía de pobreza municipal de Santo Reyes, Yucuná, que es un municipio allá incrustado en la Mixteca de Oaxaca, en donde la principal subcarencia era el drenaje. Aquí la alimentación no pasaba a segundo lugar, pero el drenaje era lo que las personas no tenían. ¿Y en dónde estaban?
hasta aquí, en este cuadrito, en esta JEP. Claro que este trabajo en Yucuná pues se volvía mucho menos complejo que el de Oaxaca y Juárez por la extensión del territorio. En Oaxaca y Juárez pues no es lo mismo identificar a 44,000 gentes que 1,196 personas que no tenían drenaje en Santo Reyes, Yucuná. Hicimos cerca de 240 mapas para los municipios de acuerdo a las subcarencias que nos queríamos enfocar. Y no solamente eso, sino también es una pues labor de convencimiento, porque a veces cuando uno está en los temas diarios de atención a la ciudadanía, se puede perder, porque de repente llega un grupo de personas y te dicen, es que yo quiero que se teche la cancha de fútbol que está enfrente de la iglesia. Yo quiero que me ayudes para la fiesta patronal de cada año. Yo quiero que me ayuden para que los niños y las niñas de la primaria vayan a su viaje de generación. Entonces teníamos que tener en el gobierno del estado toda una serie de decisiones, de toma de decisiones. Todo el gabinete estaba capacitado para saber exactamente qué impactaba y qué no impactaba en los indicadores de pobreza multidimensional. Los que les acabo de mencionar, por supuesto que no impactaban. Entonces, era una labor diaria de tener que contener estas peticiones y al final tomar la decisión correcta. Incluso dentro de la misma estrategia, por ejemplo, me acuerdo perfecto cuando fuimos a San Simón Zahuatlán, que hoy por hoy es el municipio más pobre del país y que a veces pues las estrategias funcionan diferente de acuerdo al lugar en donde estás, porque tanto hicimos la estrategia en San Simón Zahuatlán como en Santo Reyes, Yucuná o en estos 40 y en cada uno se comportó diferente pues la medición que se hizo en 2020. Y me acuerdo perfecto en San Simón Zahuatlán, en donde pues teníamos recursos para hacer algunas obras de biodigestores. Y llegamos, pero en San Simón Zahuatlán la mayoría de las personas son adultas mayores, porque la migración en ese municipio es muy fuerte, es muy importante. La mayoría de la gente está cerca de 6 meses fuera de este municipio y regresa por ahí del verano. Entonces llegamos y nos encontramos que en una casa había, y eran los últimos 2 biodigestores que podíamos dar, y la toma de decisión tenía que ser pues ahí, in situ, porque nos encontramos una vivienda que tenía 2 adultos mayores que no tenían biodigestores, pero en la siguiente casa teníamos pues una familia que tenía 4 niñas. Y entonces la toma de decisión estaba a quién darle este biodigestor, porque a quién impactaba más, si a las niñas o a los adultos mayores. A ese grado de decisión y de estrategia llegamos en el gobierno del estado de Oaxaca. Y bueno, pues el impacto que hoy nos está dando Coneval, los resultados de pobreza que hoy nos da Coneval son importantes. En primer lugar, entre el 2016 y el 2020, Oaxaca es el tercer lugar a nivel nacional en la disminución de pobreza. El segundo lugar en disminución de pobreza extrema. Pasamos de tener 68% en 2016 a disminuir en 6.3 puntos porcentuales en la última medición que se hizo en 2020. Más de 90,000 personas salieron de la pobreza y más de 88,000 de la pobreza extrema. Y esto es importante porque a pesar de los huracanes, a pesar del sismo, tuvimos un sismo devastador, el más grande de la historia moderna de Oaxaca en 2017, y a pesar de todo eso, pues hemos salido adelante en los temas de pobreza. Con respecto a las personas en situación de vulnerabilidad, los grupos vulnerables que nos dicen siempre por su condición,
Los adultos mayores, en el tema de los adultos mayores, hubo una disminución importantísima, 11.3 puntos porcentuales de personas en situación de pobreza. Las personas con discapacidad, del 2020 al 2018, hubo una disminución de 8.1 puntos porcentuales. En las mujeres, pasamos del 2018 al 2020 a 62.4%, una disminución de casi más de 29,000 mujeres en situación de pobreza. Niñas, niños y adolescentes, hubo una disminución de 134,000. Y la población indígena, una disminución de 4.1 puntos porcentuales. Y con respecto a la pobreza municipal, hubo pues disminuciones importantes. De los 570 municipios, 475 disminuyeron su pobreza y 439 municipios su pobreza extrema. Hubo una disminución en promedio de 7 puntos porcentuales en pobreza y de 10.7 puntos porcentuales en pobreza extrema. El caso más relevante, que como mixteca y como secretaria de Bienestar también, para mí es un caso sumamente relevante, es Santo Reyes Yucuná, porque pasó en el ranking nacional del primer lugar en 2015 al 28 en 2020 en tema de pobreza. Hubo una disminución de 2.1 puntos porcentuales, pero en pobreza extrema pasó también del lugar 1 a nivel nacional al 231 y hubo una disminución de más de 56 puntos porcentuales. Santiago Nuyó tuvo una disminución de 57.3 puntos porcentuales. Casualmente, los municipios que eran los más pobres del país, pues todos están en la Mixteca oaxaqueña. Y bueno, pues como ya lo mencioné al inicio, la pobreza no solamente es un tema de ingresos, es un tema que afecta pues a diversos factores. Y aquí lo que tratamos de hacer es, casi no se ve, ¿lo pueden ver? Pero si no, se los mandamos. Lo que tratamos aquí de hacer es decir a qué meta impacta cada uno de los subindicadores que nos da CONAVAL. Erradicar la pobreza, ¿no? En el 1.1, pues ya sabemos que más de 88,000 personas disminuyeron la pobreza en Oaxaca, más de 90,000 la pobreza extrema. Reducir al menos a la mitad de población en pobreza, esta es la meta 1.2, ¿no? Del ODS 1. Y bueno, pues aquí están los resultados de Oaxaca. El 1.3, las medidas apropiadas de protección social para todas y todos, ¿no? Respecto a la seguridad social, más de 316,000 personas entre 2016 y 2020 salieron de la carencia de seguridad social en Oaxaca. Garantizar el acceso a los servicios básicos y las nuevas tecnologías, pues más de 27,000 personas en Oaxaca salieron de la carencia por acceso a la electricidad. Asegurar el acceso a una alimentación sana, nutritiva y suficiente, la meta 2.1 del ODS 2, que es cero hambre. Y bueno, pues más de 18,000 personas en Oaxaca salieron de la carencia de hambre en el estado. Y así nos podemos ir con cada una de ellas, no se las voy a explicar todas, sino se las voy a mandar para que ustedes puedan leerlo con calma, pero tratamos de ejemplificar aquí cómo impactan estos indicadores de pobreza en los alcances de los ODS. Y bueno, yo aquí quiero resaltar algo importante, porque ustedes como estudiantes de Relaciones Internacionales sabemos que si no hay voluntad política, a veces pues las cosas no suceden, y la voluntad política puede ser pues que nazca o que se haga, ¿no? Todos aquí sabemos cómo puede pasar. Y
para mí el ingrediente principal fue que el gobernador desde el día 1 tuvo muy claro qué tenía que hacer en materia de pobreza. Por eso es que yo quiero resaltarlo, porque pues al final de cuentas la consecución de la Agenda 2030 depende muchísimo de las decisiones que se tomen a nivel político y a nivel de gobernantes. Y aquí quiero también destacar el ejercicio de análisis cualitativos. Hicimos un ejercicio con la academia porque nos pareció muy importante no solamente que el gobierno de Oaxaca fuera a las comunidades y incluyera a la población hacia los ODS, sino que también la academia pudiera tener una participación importante de lo que se podía hacer con los ODS. Aquí hicimos mucha sinergia con con el GIZ, con Ecajiba en Oaxaca, que es una ACE que se dedica a temas de motivación, sobre todo hacia las niñas y los niños. Y lo que tratamos de hacer es que en las comunidades rurales, sobre todo, pudiéramos tener talleres de motivación, es decir, que fuéramos a decirles a la juventud y a la niñez en estas comunidades remotas, en donde muy difícilmente pues alguien puede ir a explicar el mundo que se vive más allá de esas comunidades, y que hubiera un tema motivacional, porque también creo que la pobreza empieza por ahí, por el tema aspiracional, y que pudiéramos tener esta sinergia con lo que nos dice la Agenda 2030. Y bueno, pues finalmente hay algunos retos que cumplir en Oaxaca. Nunca hemos dicho que se terminó la pobreza, sino que se disminuyó con pues un gran tramo de los indicadores que nos indica Coneval. Sin embargo, tenemos pues retos importantes, ¿no? Creo que celebrar a veces los éxitos en materia de pobreza es relativamente fácil, pero también puede haber un retroceso. No sabemos qué pueda pasar el día de mañana. Sin embargo, lo que tratamos de hacer es dejar pues esta estrategia focalizada, esta estrategia de contención de pobreza focalizada en estos 40 municipios, en las subcarencias sociales, en la coordinación con el sector privado, con la academia, con la sociedad civil, con los municipios, con la población, trabajar mucho con la juventud, con la niñez. Y bueno, pues hoy tenemos 8 de los 15 municipios más pobres del país. Un municipio, el más pobre, que es San Simón Zahuatlán, que pues la estrategia no funcionó de la misma forma que en Santo Reyes, Yucuná, y que tenemos pues este reto importante en Oaxaca, ¿no?, de tener pues estos indicadores de pobreza. Sin embargo, creo que cuando las cosas y hay un mecanismo importante en donde todos nos ponemos de acuerdo, como es la Agenda 2030, los ODS, ¿no? Y a mí me da mucho gusto ver, por ejemplo, en municipios importantes que ya existe una dirección municipal de seguimiento a la Agenda 2030. Este es el caso de Huajuapan de León, en donde pues hemos trabajado con el municipio y con el presidente municipal y su cabildo muy de cerca, pero también con la sociedad civil y la academia en ese municipio. Hay otros municipios en donde pues el plan municipal de desarrollo está 100% alineado a los ODS. Los consejos municipales de desarrollo funcionan también como consejos de seguimiento a la Agenda 2030. Y bueno, esta guía que lanzamos junto con la GIZ ha sido modelo no solamente a nivel nacional, sino incluso internacional. Próximamente un organismo internacional está por lanzarla. Pero bueno, la idea salió precisamente desde Oaxaca, en donde pues la mayor preocupación era cómo llegar a todos los territorios para que no solamente los gobiernos municipales, sino también la ciudadanía pues viera o se apropiara de los ODS. Pues yo hasta acá dejaría mi participación
y si hubiera algunas preguntas, con mucho gusto estoy a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias, maestra. ¿Sí me apoyan a encender el micrófono? Antes de darle, pues abrir el espacio para preguntas, quiero aprovechar el privilegio de tener el micrófono y plantear algunas ideas que tengo. Prometo no extenderme. Me llama mucho la atención, maestra, la estrategia que ha seguido su administración. Veo el título de su conferencia y puedo percibir un enfoque inductivo en el trabajo que ha hecho su gestión, que contrasta radicalmente con las estrategias de combate a la pobreza de la década de los 70, de los 80. Por ejemplo, el consenso de Washington, que era una cuestión totalmente deductiva, ¿no? De pensar en lo global y a manera de receta de cocina, pues tratar de combatir la pobreza, ¿no? Pero la realidad es que, como usted lo plantea, las sociedades, las comunidades, las regiones son diametralmente pues distintas en muchos casos. Yo alguna vez estaba en un seminario en Australia y era sobre desarrollo y el coordinador vio que habíamos participantes de diferentes partes del mundo y me dijo: quiero hacer un ejercicio con ustedes, quiero que me definan de la manera más concreta qué es para ustedes pobreza. Y yo dije, pues pobreza es lo mismo para todos, ¿no? Y entonces, pues los que éramos de Latinoamérica y los que eran de África, pues soltamos la carcajada. Cuando para los australianos pobreza era, ellos lo definieron como tal, no tener dos casas, una en la ciudad, una en la playa, y no salir 2 veces de vacaciones al año, una vez al interior de su país y una vez al exterior. Y todos nos quedamos... ¿cómo es posible, no? Los africanos pues dijeron pobreza es no tener de comer, ¿no? En Latinoamérica y en México particularmente nuestra visión de pobreza quizá no es tan extrema como la que tienen los africanos, pero eso me dejó claro que, como usted bien lo planteaba en su intervención, no hay una concepción universal de pobreza porque cada región tiene sus propias características, y por eso es que me llamó mucho la atención el enfoque de su gestión. Y bueno, en ese sentido, la pregunta que yo le quiero plantear, que usted no abordó, pero hay un tema interesante, la cooperación internacional para el desarrollo. Durante su gestión, ¿qué tan efectiva resultó, o si hubo cooperación internacional para el desarrollo? Y desde su punto de vista como internacionalista, ¿cuál debería ser la naturaleza o las características de la cooperación internacional para el desarrollo para que sea efectiva realmente en el combate a la pobreza aplicada pues en el estado de Oaxaca, ¿no? Y bueno, si gusta responder ese, ya abrimos el espacio. ¿Contesto lo abrimos o abrimos? Como gusta. Pues si quieres, tomo 2, 3 y... Bien, entonces vamos a abrir el espacio a preguntas. El profesor Añorbe, le vamos a pasar el micrófono y si gusta ponerse de pie para que lo puedan ver todos, por favor, y ya después vamos por alguien más. Muchísimas gracias a todas las asistentes, ¿verdad? Maestra, pues muchísimas gracias por esta interesante presentación de aproximadamente 45 minutos. Es muy ilustrativa, ¿verdad? Porque logra aterrizar concretamente, ¿verdad?, a mediciones, ya no nada más a objetivos de desarrollo sostenible, sino a algunas metas de los ODS, algo que se celebra mucho, porque muchas veces vemos esta cuestión de alineación, pero discursiva, ¿no? Pero a la hora que dice uno, oye, ¿y a cuáles de las 169 metas le pegas? Bueno, ahí sí no sabemos, pero estamos celebrando la existencia de los ODS. Tengo un par de preguntas, espero no abusar con esto, ¿no? La primera es, veo que dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible hablan de 23 proyectos. ¿Qué criterios se toman para decir, bueno, vamos a atender el ODS 1, el ODS 3, el 4, el 8, el 16, 17 y dejamos de lado algunos otros?
lo decía usted de alguna manera, hay una cuestión de presupuesto, los recursos son finitos, pero me gustaría conocer un poquito cuál fue este ejercicio al que llegaron dentro del gobierno del Estado de Oaxaca para decir cuáles priorizamos y cuáles, pues quizá como un semáforo, ¿no? Tienen una prioridad media y otros que simplemente no alcanzamos a atender. Y la segunda, veo de principio a fin del PowerPoint que habla de estas estrategias multiactor y menciona algo que nos atañe a todos los que estamos aquí presentes, que es el mundo de la academia. Y menciona estas alianzas, estos vínculos con la academia. Pero me encantaría conocer con qué sectores, con qué universidades y de qué manera concreta se ha actuado. ¿Por qué? Porque puedo pensar que la academia va desde la cuestión de, oigan, vamos a promover entre todos los internacionalistas o los administradores públicos del Estado de Oaxaca, primero que se enseñe lo que son los ODS dentro de las clases de cooperación internacional para el desarrollo, etcétera, o desde la cuestión de la paradiplomacia. Pero también podría pensar que las universidades podrían abanderar y liderar una serie de acciones, proyectos e iniciativas concretas. Si nos pudiera profundizar esto, de todo corazón se lo agradecería. Okay. Perfecto, entonces vamos a darle espacio a la maestra para que responda estas dos y después abrimos otra sesión. Gracias, Isaac. Pues en el tema de cooperación internacional tuvimos mucho contacto con la Agencia de Cooperación Alemana, con la FAO, con la ONU pues en México. Y ya, esas fueron la cooperación internacional que tuvimos durante estos años. Y yo voy a hacer aquí una exposición a título personal. Creo que hay temas de la cooperación internacional que tienen que agilizarse. Buscamos mucho apoyo, buscamos cómo acercarnos y a veces es hasta desgastante estar buscando a estas instituciones que puedan apoyarnos, porque México desafortunadamente a veces no clasifica en esta materia de tener cooperación con proyectos importantes a nivel territorio, ¿no? Nos decían, sí, es que Oaxaca sí, pero México no clasifica, entonces no se pueden hacer. O cuando clasifica, nos dicen, sí, pero nosotros pues funcionamos de cierta manera, ustedes tienen que poner una parte, nosotros otra, y entonces pues es ahí donde el gobierno del Estado de Oaxaca tomó la decisión y dice, bueno, pues ¿no? Nosotros tenemos ya una meta definida, tenemos trazado nuestro presupuesto de todo el año y pues no cabe la cooperación internacional en este momento en el presupuesto del Estado. Entonces sí me gustaría que de repente la toma de decisiones a nivel internacional, sobre todo con la cooperación, pudiera ser pues esta diferencia, ¿no?, de los territorios dentro de México. Habrá estados que no lo necesitan, habremos otros que lo necesitamos más que otros, y el tema de la aportación estatal también creo que es importante que se revise, ¿no? La segunda pregunta, maestro, el tema de cómo priorizamos o cómo dejamos a un lado un ODS de otro. Para el gobierno de Oaxaca, todos los ODS van juntos, ¿no? No hay uno en particular al que podamos dedicarnos sin afectar o sin impactar en los otros. Pero sí, como lo mencioné al inicio, la meta de pues quien dirige el destino político y las políticas públicas del Estado, del gobernador Alejandro Murat, era muy clara: combatir la pobreza. Entonces nos dimos cuenta pues que estos indicadores impactaban no solamente en el tema de ingresos, sino también en el tema de acceso a salud, a educación, a vivienda, a seguridad social, todas estas vertientes que pues Coneval nos dice que con lo que se mide la pobreza, y eso fue a lo que nos enfocamos estos 6 años, ¿no?
no por eso se dejaron de hacer otras cosas. Por ejemplo, en el tema de igualdad de género, hoy en Oaxaca hay instalados más de 550 consejos municipales de atención a violencia contra las mujeres, ¿no? En el tema, por ejemplo, de medio ambiente, hicimos tareas importantes de protección, por ejemplo, a los bosques de niebla en la Mixteca, etcétera. Entonces, pero sí, de acuerdo al presupuesto que se tenía, teníamos que focalizar en las acciones que sí impactaban en los indicadores de pobreza, ¿no? El tema de cooperación con la academia. Hicimos una cosa muy importante con el CIESAS Pacífico Sur, que está en la ciudad de Oaxaca, que fueron estos estudios cualitativos. Ellos se fueron a Santo Reyes, Yucuná, y vivieron ahí durante 3 semanas, porque para nosotros era importante saber el sentir de la población. Ya teníamos los números, los datos duros que nos daba Coneval, cuántas gentes no tenían drenaje, cuántas gentes no comían, pero no teníamos el sentir de la población, ¿no? Había cosas importantes que atender en el tema de desarrollo de la niñez, de la juventud, ¿no? Por ejemplo, ahí nos dimos cuenta que la juventud lo que quería era un lugar donde pudieran continuar su educación, porque solamente tenían hasta la secundaria. Y entonces, con ese sentir que nos compartieron los investigadores de CIESAS, porque ustedes, no sé si lo sepan, pero en territorio, cuando llega el gobierno, es muy diferente la reacción y la respuesta de la gente a cuando llegan pues gente que no es del gobierno. Se abren más, las respuestas son más claras, son más transparentes, que cuando llegas con tu logotipo del gobierno. Yo creo que esto pasa, no sé si en cualquier parte del mundo, pero por lo menos aquí sí. Y entonces teníamos pues este feeling de que la juventud lo que quería era un telebachillerato. Se habló con el gobernador pues sensible autorizó el presupuesto para el telebachillerato y la federación aportó otro tanto de recurso y hoy por hoy Santo Reyes Yucuná tiene un telebachillerato. A esas cosas nos ayudó la academia, ¿no? A tener pues estas inquietudes que tenía la juventud. Hicimos otro ejercicio importante con el Instituto Tecnológico de Tlaxiaco, con el Instituto Tecnológico de Tepozcolula, con la misma UTM allá en Huajuapan, que nos ayudó en Santo Reyes Yucuná a entender también un poco de por qué la niñez no tenía acceso a la alimentación sana, variada y suficiente. Entonces, todos estos estudios cualitativos que hicimos con la academia nos ayudaron a tener tomas de decisiones en política pública, no solamente de indicadores, sino también de la equidad y el acceso a los derechos sociales. Gracias. Muchas gracias. Tenemos tiempo, tenemos todavía unos 20 minutos. Me gustaría abrir el micrófono para algunas otras preguntas. Tenemos el embajador Miguel Ruiz Cabañas, por favor. Después Diego. Si le facilitan el micrófono al embajador Ruiz Cabañas, por favor. Muchas gracias. Bueno, realmente felicitarla, señora secretaria, porque a mí me consta el esfuerzo que hizo la administración que está concluyendo ahora en el gobierno de Oaxaca, porque además pues, presentaron el informe voluntario sobre los resultados que habían tenido y obviamente sí son avances. Con el micrófono se quedó callado. Bueno, voy a echarlo pronto, de hecho. Total, no. Entonces, realmente felicitarla porque yo conocía el trabajo de Oaxaca por lo que usted ya sabe, cuando presentamos los informes voluntarios y esto. Tengo 3 preguntas muy concretas. No hay manera de que ningún país del mundo, pero México no es la excepción ni mucho menos, pueda alcanzar los ODS en 2030
sin la participación masiva del sector privado. Y esto, que ya era un problema, un reto antes, después de la pandemia, mucho más. Se necesitan literalmente trillones de dólares en el mundo para promover los ODS y tratar de movilizar. Entonces, yo la pregunta que le quiero hacer es mi primera pregunta. ¿Qué participación tuvo realmente el sector privado de Oaxaca? Si no, ¿por qué no la tuvo? O sea, ¿cómo es? ¿Cómo se puede, según ustedes, movilizar a nivel local realmente al sector privado para que se comprometa con el desarrollo sostenible, con los ODS, y además vean en eso un incentivo de corto, mediano, largo plazo? No lo van a hacer por filantropía, no, la filantropía no alcanza, eso no alcanza. Tienen que ser proyectos sostenibles donde ellos tengan incentivos para invertir y al mismo tiempo que sean socialmente nobles, ¿no? Los proyectos, no espero del sector privado eso, pero que sean proyectos nobles. ¿Cómo se le hace? ¿Cuál fue la experiencia de ustedes? 2. En el ODS 17, las alianzas multiactor, que veo que la menciona en el punto 3 y 4 de sus retos, nosotros en el TEC de Monterrey hemos estado promoviendo una ley. No hay una ley que promueva en México las alianzas multiactor. Hay, ya sabemos, las asociaciones público-privadas, que por cierto no le gustan mucho al gobierno actual, por muchas razones que no me voy a extender. Pero yo sí quisiera preguntarle, o sea, ¿qué tan útil pudiera ser, ya sea a nivel estatal en Oaxaca o a nivel federal, una ley que promueva las asociaciones público-privadas? Yo firmemente creo que se puede y se debería hacer y que esto tendría impactos. Tercer tema ¿no? Creo, a mí me gustaría que me dijera concretamente, a lo mejor perdí alguna parte de su intervención, pero ¿cómo, exactamente a través de qué programa redujeron la pobreza? O sea, ¿cómo se redujo? ¿Y cuáles fueron los principales obstáculos que enfrentaron en ese sentido? O sea, inercia social, falta de recursos. Está el bono que inventó muy bien, la Secretaría de Hacienda para ese tipo de programas, el bono para los objetivos de desarrollo sostenible. No sé si Oaxaca se benefició o no. Perdón, tengo tantas preguntas y comentarios, pero sí quiero reconocerlo porque sé que Oaxaca avanzó mucho, porque me consta. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Diego, adelante, por favor. Maestra Yolanda, gracias por su presentación. Igual 3 preguntas puntuales. Primero, mencionó el caso de San Simón Zahuatlán, que es donde no se obtuvieron los resultados esperados. Me gustaría saber si el gobierno hizo una retroalimentación e identificó las causas puntuales de por qué no se obtuvieron estos resultados, si esta información es pública y está de acceso abierto para la comunidad, y además de cara a la transición de gobierno, si dejan algún plan implementado, algún programa para que se pueda continuar el trabajo, si no se deja, cuáles son las causas de que no exista como esto en la transición de poder, y sería todo. ¿Quién más? ¿Tomamos una más, maestra? Ok, perfecto. Se me van a olvidar. ¿Puedo hacer una pregunta? Aquí. ¿Me dejas contestar estas dos? Porque si no, mi COVID me va a hacer, mi post-COVID me va a hacer estragos aquí. Perfecto. Embajador, muchas gracias. Voy a empezar por las preguntas del embajador. En primer lugar, el tema de los programas. Hubo 2 cosas importantes que hicimos en Oaxaca y nos centramos primero en el tema de vivienda. Invertimos más o menos 1.800 millones de pesos en vivienda, en poner drenaje, agua potable, luz eléctrica, hacer cisternas. En Oaxaca el tema de agua es complejo, ¿no? Sobre todo en las regiones de la Mixteca. Entonces nos dedicamos a hacer un traje, digamos, a la medida de estos 40 municipios en donde nos focalizamos. El resto de los municipios pues tenía presupuesto digamos propio también del Estado,
pero en estos 40 municipios nosotros sabíamos que debíamos enfocarnos al 100% en encontrar pues las mayores subcarencias en donde lo tenían, ¿no? Otro programa importante fue el tema de alimentación, particularmente durante el COVID. Lo que sabíamos es que pues en cualquier crisis la mayor afectación se da al tema de alimentación. Eso es pues, por todo mundo conocido, y lo que decidió el gobernador es que durante la pandemia las y los funcionarios públicos no estuviéramos encerrados, sino salimos a las calles justo con esta herramienta de los mapas, en donde ya sabíamos en dónde estaba la gente que no estaba comiendo de por sí antes de la pandemia. Entonces lo que supusimos es que después o durante la pandemia pues esa situación se agravaría. Entonces nos fuimos a los territorios, hicimos un programa de canastas básicas, estuvimos atendiendo durante la pandemia a estas comunidades y específicamente estos territorios en donde ya teníamos muy identificado que allí estaba el problema. También un tema del desarrollo económico. Oaxaca ha crecido 18 trimestres seguidos y eso pues evidentemente ayudó a que mucha gente saliera de la pobreza, sobre todo en el tema de construcción. Y esto me lleva a contestar su primera pregunta, que es en el tema del sector privado. En realidad, en Oaxaca hay un empresariado importante en la ciudad, en Salina Cruz, en Tuxtepec. Son las únicas regiones en donde encontramos empresariados fuertes, formales, que pueden tener un impacto importante en los ODS. Hubo muchas muestras de voluntad, ¿no?, de unirse a los ODS, de hacer cosas importantes, pero me parece que son los menos, ¿no? Si esta voluntad que nosotros encontramos a nivel local de crear empleos formales, de tener programas sociales que hacíamos junto con ellos, por ejemplo, voy a poner el caso de un municipio, una agencia de Juchitán, que es San Mateo del Mar, en donde por un conflicto social no tenían luz, y derivado de la reforma energética del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, hubo un fondo que se dedicó exclusivamente a tener impactos sociales importantes. Donde no hubiera electricidad, se tenía que, o este fondo se podía dedicar a poner electricidad. Hicimos ahí las gestiones para bajar los recursos a esta agencia y lo logramos, pero la empresa que ponía estos paneles, no podíamos hacerlo de manera tradicional, la electrificación, por los conflictos que tenía con el pueblo de al lado. Pusimos cerca de 400 paneles solares y la empresa que contrató el gobierno en ese momento para poner los paneles solares era una empresa oaxaqueña que está en la ciudad de Oaxaca, y lo que hizo fue capacitar específicamente a mujeres y a jóvenes en esta agencia para que si hubiera algún tema de descomposición o de que requiriera alguna asistencia técnica a la familia con respecto a los paneles, pues ya tenían ellos ahí los empleos. Entonces, creo que esta muestra de voluntad política, ese es un ejemplo de muchos otros que encontramos en Oaxaca. El sector hotelero también está muy interesado en el tema de los ODS, sobre todo en el tema de los desperdicios de alimentos. Creo que esta muestra que encontramos en Oaxaca pues hace falta en México, ¿no? Y lo que yo siempre digo es que para cumplir los ODS es importante tener pues esta conciencia y voluntad también personal. La decisión de si te compras unos jeans o no, porque pues sabemos que utilizan agua, no sabemos las condiciones de vida en las que están las personas que hacen los jeans. Estas decisiones que hoy por hoy tenemos que tomar también son personales, ¿no? Y las alianzas multiactor, por supuesto que nos serviría muchísimo en Oaxaca esta ley. Creo yo que cuando hay pues esta regulación en donde se dan las alianzas público-privadas, pero también involucrar a la sociedad civil
y son importantísimas para Oaxaca. Nosotros sí logramos hacer estos acuerdos, pero son acuerdos muy pequeños, ¿no? Que no tienen en realidad un impacto en todo el estado, sino son focalizados en el centro de la ciudad de Oaxaca. Entonces nos hacen falta pues en todas las otras regiones. En el caso de San Simón Zahuatlán, identificamos varias cosas en San Simón Zahuatlán. De hecho, tenemos el estudio cualitativo que ahí lo menciona el CIESAS, ¿no? En donde nos dice un poco la cultura de la población en San Simón Zahuatlán. Hasta ahora no tenemos, solamente tenemos este elemento cualitativo que nos menciona el CIESAS. No hemos podido hacer un recuento hasta este momento de las mediciones del 2020. Lo que sí es que seguimos nosotros en el tema de atención a la población, pero sí sería importante hacerlo. La verdad, a nosotros ya no nos dio tiempo continuar con esto. Yo regresé a la Secretaría en marzo de este año y ha sido pues un año de cierre, es un año de mucho trabajo, sobre todo administrativo. Ya te da muy poco margen para hacer políticas públicas nuevas o hacer evaluaciones, pero es importante que se hagan. En el tema de cómo dejamos a la siguiente administración, es un tema importante. Nosotros ya fuimos al Congreso del Estado a exponer a la Comisión de Bienestar precisamente esta estrategia, porque es importantísimo que ellos tengan estas herramientas. El martes pasado también tuvimos pues una exposición, poco más de 5 horas, en la exposición de cómo está el estatus de la Secretaría del nuevo gobierno de transición, y por supuesto se va a quedar en los libros blancos de la Secretaría. ¿Qué significan los libros blancos? Pues la sustancia, la carnita que se deja en cada institución para la toma de decisiones de política pública. Entonces, se van a quedar en los temas, digamos, burocráticos, ¿no? Pero queda sentado. Entonces, es la estrategia que vamos a dejar. Excelente, muchas gracias. Tenemos todavía 10 minutos. Si le parece bien, podemos abrir unas 2 preguntas más. Viridiana había levantado la mano y después el profesor Edgar. Gracias, muy buenos días a todas y a todos. Continuando con el comentario que inició el embajador, en este sentido, justamente de las alianzas, es muy importante mencionar, ¿no?, que sin alianzas no podemos avanzar con los objetivos de desarrollo sostenible, y no digo cumplir porque todos sabemos que para el 2030 no lo vamos a lograr. Pero justamente es una hoja de ruta que nos deja, que nos pone sobre la mesa para seguir avanzando. Y en ese sentido, todos y todas debemos de cooperar y trabajar para poder avanzar en el cumplimiento. En ese sentido, me gustaría preguntar ¿cuál fue el papel de las organizaciones civiles dentro de esta estrategia que ustedes utilizaron? Y si ahora que entra el nuevo gobierno, todavía continúan estas organizaciones civiles, la participación de la sociedad, que justamente son quienes pueden aportar y darle seguimiento al gran trabajo que ustedes han realizado. Gracias, Viridiana. ¿Le podrían hacer llegar el micrófono al doctor Zavala? Muy buenos días. Mi nombre es Ed y soy de la Universidad del Mar, Campus Puerto Ángel. Tengo 15 años trabajando en la costa de Oaxaca, desde Pinotepa hasta la zona Guave, trabajando precisamente en temas de pobreza, seguridad alimentaria, carencias, necesidades básicas, etcétera. Y a lo largo de estos 15 años, los cambios han sido muy pocos, independientemente del gobierno que esté. Ya hay un Oxxo por aquí, ya hay un Oxxo por acá, un nuevo puente, etcétera. Y con el problema con el que nos hemos topado ha sido
precisamente con los gobiernos municipales y con las agencias municipales, donde se concentra, con todo respeto, una gran corrupción, principalmente, sin romantizar, en los municipios donde se rigen por usos y costumbres. Entonces, ahí nos hemos topado con cotos de poder, de familias, intereses, y las cosas no avanzan. Han avanzado, sí, porque no olvidemos de que Oaxaca recibe muchas remesas. Y ahí no mete mano ningún gobierno, más que los familiares que envían el dinero. Y también porque hay mucho oaxaqueño que ha migrado a centros urbanos y obviamente sus condiciones de bienestar son diferentes. Entonces, dentro de este análisis que ustedes hicieron, la pregunta es, en esta mejora que dentro de su discurso ustedes nos dicen como gobierno actual, ¿qué rol jugaron estos gobiernos municipales y sobre todo estos gobiernos de usos y costumbres? Y rescato sobre todo el hecho de que hayan contactado a CIESAS en ese trabajo cualitativo, en el sentido de que nosotros igual como universidad lo hemos hecho. Tan es así que, por ejemplo, en San Mateo del Mar, el gran problema que tiene es que esa comunidad tan pequeñita tiene 53 cantinas y el problema de alcoholismo es enorme. Independientemente de cualquier programa de desarrollo que pongan, el problema de alcoholismo permea entre niñas, adolescentes y jóvenes. Y eso se da a través de la investigación in situ, de estar ahí, de estar pendientes, de estar atendiendo, más allá del dato cuantitativo que nos puede dar Coneval a nivel municipal, etcétera. Gracias. ¿Le parece si tomamos la última pregunta ya para cerrar la ronda? ¿Alguien más había levantado la mano? ¿No? Bueno, entonces cerraríamos ahí la sesión. Adelante, por favor. Gracias. El tema de las organizaciones civiles, trabajamos con varias, con Sicanda, ¿no?, que ya lo había mencionado, y Cajiva, sobre todo en el tema de la niñez. Lo que implementamos con estas ACES es la Agenda 2030 infantil y nos fuimos a estos 40 municipios. Hoy por hoy estamos trabajando más en la zona urbana, pero de lo que se trató es pues de sembrar los ODS en las niñas y los niños, de hacerles ver pues de qué se trata, de qué van estos 17 objetivos. Y la verdad es que han sido para nosotros nuestro motor, nuestro apoyo, porque pues gracias a ellos tenemos más brazos en las comunidades. The Hunger Project también nos ayudó con las mujeres rurales, ¿no? Y tenemos varias acciones con diversas ACES. Yo espero que el siguiente gobierno tenga esta misma apertura. En esta exposición que les cuento que hicimos el día martes al gobierno de transición, les explicamos absolutamente todo, ¿no? La estrategia de combate a la pobreza, la estrategia de implementación de la Agenda 2030 y bueno, pues ustedes saben que cada gobierno tiene la responsabilidad de darle a su administración pues el toque que ellos decidan, ¿no? Es decisión meramente de los próximos gobernantes y bueno, en el caso de esta administración, el gobernador también es un fuerte promovente de la Agenda 2030, no solamente en Oaxaca, sino también a nivel nacional, incluso a nivel internacional. Nos han invitado pues a la Asamblea General de la ONU, a algunos eventos importantes de la Universidad de Oxford, de los gobiernos locales, subnacionales, exponer qué hemos hecho en Oaxaca. Entonces, ojalá que el próximo gobierno pues tome en cuenta todo este trabajo. Y con respecto a los gobiernos municipales, ¿qué hicimos con ellos, con los agentes o agentas municipales?
Nosotros hicimos talleres en el gobierno del estado de Oaxaca, no los hizo la Secretaría de Bienestar, pero pues entendiendo que una estrategia de combate a la pobreza no puede ser responsabilidad únicamente de una sola secretaría, es articulación de todo el aparato de gobierno estatal. Lo que se hizo fueron varias capacitaciones a los gobiernos municipales, a los agentes, incluso a las rancherías, a los presidentes de los ejidos, etcétera, para que pudieran ellos identificar también pues este tema de combate a la pobreza, ¿no? Ha sido la verdad un poco difícil convencerlos, porque de repente salían con lo que les conté, que querían pues el techado de la iglesia, querían la cooperación para la fiesta anual, y para eso a nosotros no nos representaba ningún tema de combatir las subcarencias o carencias sociales. Entonces es importantísimo seguir con esta articulación. Nosotros nos basamos en esta medición de Coneval porque es lo que está en la Ley Nacional de Desarrollo Social, incluso está a nivel Constitución, pues que la única institución que puede hacer mediciones de pobreza a nivel nacional es Coneval. Entonces eso nos mandata la ley a los estados, seguir las mediciones de Coneval, y pues bueno, con este marco, con esa definición, el gobierno del estado tomó decisiones de presupuesto y de política pública de qué sí y qué no impactaba en estos indicadores. Gracias. Bien, muchas gracias. Me parece que con esto terminamos la sesión. Agradezco infinitamente a la maestra Yolanda Martínez López por la excelente conferencia que nos ha brindado. Agradezco también a cada uno de ustedes su participación, y a nombre tanto de la UMAR como de la MEI terminaríamos esta sesión, no sin antes pedirle que se unan conmigo para despedir a la maestra Yolanda con un fuerte aplauso.